En este apartado vamos a empezar a ver qué son los esfuerzos y a qué atienden. Para empezar, vamos a ver cuál es la definición de esfuerzos, y la definición de esfuerzos es: se denominan esfuerzos a los diferentes tipos de acciones que ejercen la fuerza sobre los elementos de una estructura. Así, académicamente dicho, suena un poco complejo, pero al final ya veréis que no es tan difícil. Atendiendo a esta definición, podemos clasificar los esfuerzos en cinco categorías, que son las que vienen reflejadas esta figura. Serían la de tracción, la de compresión, la de flexión, la de cortadura y la de torsión. Los esfuerzos de atracción son los que tienden a estirar los elementos que lo han de soportar. Para que veáis un ejemplo gráfico, pues una goma, cuando estira una goma, pues es un esfuerzo a tracción. Y el movimiento de ese esfuerzo sería el siguiente. Esto es un esfuerzo a tracción. El siguiente esfuerzo que vamos a comentar es el esfuerzo a compresión. Si os acordáis, ya habíamos mencionado el esfuerzo a compresión en los tipos de estructuras masivas, cuando hablábamos de que eran capaces de soportar mucho esfuerzo a compresión. Pues este es el esfuerzo a compresión. El esfuerzo a compresión es el que tiende a comprimir o a aplastar los elementos sobre los que se ejerce dicho esfuerzo. Esfuerzo a flexión. Los esfuerzos a flexión son los que tienden a doblar los elementos. Resultan de una combinación de esfuerzos de tracción y de compresión. Generalmente, y como se ve en la siguiente animación, cuando se hacen esfuerzos a flexión, generalmente el esfuerzo que tiende a curvar el elemento es un esfuerzo dinámico, mientras que los esfuerzos que reaccionan a este esfuerzo dinámico son estáticos, como podemos ver en los dos puntos de apoyo. Son los mayores, el mejor exponente para explicar este tipo de esfuerzo. Luego tenemos el esfuerzo de torsión. Los esfuerzos de torsión son los que tienden a retorcer los elementos. Los resultados son los resultados de fuerzas que provocan un movimiento de rotación. Si se ve la ilustración, vemos cómo sería este tipo de esfuerzo. Y por último nos quedaría el esfuerzo de cizalladura. El esfuerzo de cizalladura son los que tienden a cortar los elementos sobre los que actúan fuerza de rozamiento. Para que se produzca un esfuerzo de cizalladura a nivel ingenieril, se tienen que dar dos esfuerzos que van en la misma dirección, pero en sentido contrario, tal y como se indica en la animación. No están en el mismo plano, sí están en la misma dirección y sí están en sentido contrario. Así es como se provoca un esfuerzo a cizalladura, que lo que intenta, digamos, es cortar el elemento. A partir de la definición de los esfuerzos, podemos empezar a explicar qué es qué son equilibrios qué son equilibrios en las estructuras, y qué son estructuras estables y qué son estructuras resistentes. Para empezar a entender lo que es un equilibrio en una estructura, tenemos que ver primero una propiedad, que es la estabilidad. La estabilidad es una propiedad por la cual un cuerpo está en equilibrio y no cambia su situación a causa de una variación débil de las condiciones que lo rodean. Es decir, un cuerpo estable, por ejemplo, en la ilustración se ve un cubo. Si tú tienes un dado y con el dedo le empujas, la posición del dado no va a variar. Pues eso sería un elemento estable. ¿De qué depende la estabilidad? Uno de los factores principales de la estabilidad es el centro de gravedad. ¿Y el centro de gravedad qué es? Pues el centro de gravedad de un cuerpo es el punto de aplicación
en dicho cuerpo de la fuerza de la gravedad, que lo que hace es atraerlo a la Tierra precisamente por ser la fuerza de la fuerza de la gravedad. Aquí pone, en los cuerpos de forma poliédrica suelen coincidir su centro geométrico. No siempre es así, pero generalmente sí es así. Para comprobar si una estructura es estable, a nivel de representación gráfica, se puede trazar una recta vertical que pase por su centro de gravedad, y si la recta cae dentro de su base, la estructura está en equilibrio. Mientras que si no pasa por ahí, pues no estaría en equilibrio. Este tipo de equilibrio puede ser de tres tipos. Puede ser estable, inestable o indiferente. Aquí vemos representados los tres tipos de equilibrio. ¿Cómo sería el equilibrio estable? Pues el equilibrio estable es, como viene representado en la ilustración A. Se produce cuando el centro de gravedad está muy bajo, o la base es muy amplia, o ambas cosas. Como se ve en el cono, tiene una base mucho más amplia que la parte de arriba. Entonces, si tú con el dedo empujas el cono, el cono se deslizaría, pero no cambiaría su posición con respecto a la vertical. Igual pasaría si su centro de gravedad estuviera muy bajo, porque nunca, si al tirar la línea imaginaria que comentábamos antes, nunca se saldría de su representación de la base. ¿Qué es un equilibrio inestable? Pues la figura B lo representa perfectamente. Se produce cuando el centro de gravedad está muy alto o la base es muy pequeña, o ambas cosas. Siempre pueden ser mezcla de las dos cosas. Si nosotros volvemos a tirar la línea imaginaria dentro desde su centro de gravedad, comprobaríamos que con el ejercicio de una presión muy pequeña, este centro de esta línea imaginaria se saldría de su base, con lo cual el objeto perdería su estabilidad. Y luego nos quedaría el equilibrio indiferente. El equilibrio indiferente es cuando la proyección del centro de gravedad no se modifica aunque el cuerpo se desplace. Es decir, yo puedo trazar desde el centro de gravedad, puedo trazar la línea imaginaria que estamos hablando, puedo ejercer presión sobre la figura C va a rotar, pero nunca va a modificar con respecto al plano vertical, nunca se va a modificar la línea que hemos trazado por el centro de gravedad. Por lo tanto, la posición variará con respecto a un eje que nosotros marquemos, pero nunca va a cambiar, no va a cambiar de posición el objeto. En este punto vamos a hablar de las estructuras estables y resistentes. Como comentábamos también en el primer vídeo, os hablaba que una de las figuras geométricas más resistentes que se conocían por su indeformabilidad era el triángulo. Como aparece en este texto, este tipo de estructuras suelen ser muy ligeras y suelen ser muy resistentes gracias a las características técnicas del triángulo, y es gracias a que es una estructura que es muy estable y que no tiende a deformarse cuando sobre él actúa ninguna fuerza. Para ser más exactos, para cuando se ejerce sobre él un esfuerzo. Al aplicar un esfuerzo de compresión sobre cualquiera de los vértices o de los lados de este triángulo, los lados contiguos quedan sometidos a dicho esfuerzo, mientras que el lado opuesto soporta esfuerzo de tracción. Pero ninguno de ellos logra modificar su forma. Por lo tanto, el triángulo quedará tal y como estaba al principio. Aquí os pongo es un pequeño jueguecito
que es de un puente que demuestra la estructura la importancia que tiene la estructura en forma de triángulo. Es muy sencillito, pero es muy ilustrativo. Se ve muy bien a qué nos referimos cuando decimos que la forma triangular es la mejor forma para poder construir, sobre todo en estructuras, cuando son estructuras en barra. El jueguecito, si veis, es una cosa muy simple, tiene varios niveles, tiene niveles verdaderamente complejos, pero para que lo veáis, vamos a verlo en el nivel número 1. En lo que consiste es en hacer un puentecito, de manera que cuando le das a test, a probarlo, aparecerá un tren que tiene que cruzarlo sin que el puente se venga abajo. Para que lo veáis, se va conformando así. Y ahora, si por ejemplo le diéramos al test, veríamos que no se sostendría. Al darle al test, ahí tiene un equilibrio que es precario. Desde el principio se ve que es un equilibrio muy inestable. Y si ahora le dijésemos al tren que pasara, el puente cedería, porque no tiene la resistencia suficiente como para aguantar el peso del dicho tren. Ahora vamos a probarlo de otra forma. Ahora vamos a editarlo y vamos a hacer solamente dos triángulos. Uno que vaya apoyado aquí y otro que vaya apoyado aquí. Si ahora nosotros le damos al test y le damos al tren, el tren pasaría, cedería por el propio peso, por los esfuerzos que ya antes hemos comentado. En este caso, la barrera, la barra que haría de vía estaría soportando un esfuerzo de flexión, pero el puente no cedería. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser explicaros. Os dejo aquí la URL para descargar el juego por si lo queréis. Es muy sencillito. Voy a explicar cómo se descarga, porque sale un poco de publicidad y tal. Y así, si queréis descargarlo y probar el resto de los niveles, la verdad es que está muy chulo. Son bastante complejos los niveles, pero al final se terminan sacando. Y se demuestra de una manera muy gráfica cómo se realizan estructuras por triangulación. Recordad, los triángulos no tienen de ningún tipo, no tiene por qué ser triángulo rectángulo ni de ningún tipo. Simplemente con que sean triángulos, el triángulo ya se mostraría prácticamente indeformable frente a la mayoría de los esfuerzos. Bueno, pues para descargarlo yo os recomiendo esta página que se llama Softonic. Aquí hay un montón de software que es gratuito o que son versiones de prueba. Simplemente es descargar para Windows. Cuando salga esto se tiene que dar a no gracias porque esto es el antivirus, ¿vale? Que te ofrece descargarte este antivirus. Te aparecerá esta pantalla y ya le das a descargar para Windows. Es muy pequeñito, como habéis visto, es un juego que es muy simple, es muy pequeñito. Entonces el juego se debe descargar en muy poquito tiempo. Bien, una vez esté el juego descargado, simplemente le damos al ejecutable que sale, le podemos dar directamente desde aquí y ya se instala directamente el juego. Volverá a salir más publicidad, pero ya es todo que no, ya el juego se tiene que estar descargado. Ya simplemente nos salimos de aquí y se puede ya instalar el juego con normalidad y probarlo. De verdad que está muy chulo.